Hola, vamos a continuar con el tema de la Revolución Francesa. El otro día nos quedamos en el golpe de Estado que acaba con la Convención Girondina, derivada de todos los problemas que habían surgido tanto en el interior como en el exterior por la guerra contra las potencias absolutistas. ¿Bien? Entonces, después de ese golpe de Estado, son los jacobinos los que se instalan en el poder, en la sección más radical. Están representados por la burguesía baja, capas populares. ¿Vale? Una de las secciones de los jacobinos eran los montañeses, los más radicales del todo, y a la cabeza de ellos estaba Robespierre, que será quien tome el poder. Gobernará junto con él Danton y Marat. Danton, sí es verdad que aunque fuera jacobino, buscaba una posición intermedia, una posición de conciliación con los girondinos. Una de las nuevas medidas que se toma es la elaboración de una nueva constitución en 1793, en la que se declara la soberanía popular. El poder reside en el pueblo y será el pueblo el que elija a sus representantes, mediante sufragio universal masculino, es decir, todos los mayores de edad, hombres. Se establece también una declaración de derechos en la que se reconoce el derecho al trabajo, a la asistencia, a la educación o a la insurrección. Aquí tenéis cómo queda dividido el poder en esta época: poder legislativo con la Convención Nacional, elegida por asambleas primarias y antes por los ciudadanos por sufragio universal masculino. También serán los ciudadanos quienes elijan las asambleas departamentales que derivarán en ese poder ejecutivo y en el poder judicial. Es verdad que durante este periodo no van a funcionar ni el poder ejecutivo ni el judicial, porque va a funcionar como una dictadura, con la excusa de establecer esa revolución y hacer triunfar a la revolución. Sí se va a constituir, aquí lo veremos en el siguiente, un comité de salvación pública y un comité de seguridad nacional y un tribunal revolucionario, que tienen una función de perseguir a cualquier sospechoso de ir en contra de la revolución. O sea, cualquier sospecha de contrarrevolución es perseguida por una ley conocida como la ley de sospechosos, y la guillotina va a ser el instrumento de represión. Se calcula que más de 16.000 personas murieron en la guillotina durante el periodo de la Convención Jacobina o época del terror. Para contentar a los sans-culottes, que habían apoyado el golpe de Estado, se establecen una serie de leyes sociales: control de precios y salarios, la ley de máximo, para que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió al inicio de la Revolución Francesa con el tema del pan. A los productos básicos se le establece un precio máximo. Se van a distribuir los bienes de los contrarrevolucionarios, de esos sospechosos o también de la nobleza que ha emigrado, entre los indigentes. Se venden las tierras del clero y se establece una instrucción obligatoria, educación obligatoria para toda la población de Francia. Logran así acabar con esas rebeliones internas, pero los métodos le hacen impopulares. La gente se cansa de tanto miedo, la gente se cansa de esa vigilancia continua y se produce un golpe de Estado en julio de 1794. Termidor es uno de esos nuevos meses que habían surgido durante la Revolución con ese nuevo calendario. Y el propio Robespierre, que había condenado a muchos de sus compañeros a muerte en la guillotina, como a Danton, Marat murió asesinado, el propio Robespierre va a ser guillotinado. Se establece ahora un directorio, un gobierno de 5 personas, que son denominados directores, y va a gobernar entre 1794 y 1799. Es un periodo relativamente estable dentro de los gobiernos que se establecen en la Revolución. Es un gobierno de transición dirigido por la burguesía moderada, que van a establecer un parlamento bicameral y de nuevo el sufragio censitario. Establecen una nueva constitución en la que recoge ese sufragio censitario en la forma de gobierno, y establecen que los jueces sí serán elegidos por el pueblo. Esta política va a ser apoyada por militares del nuevo ejército revolucionario, y entre esos militares está Napoleón Bonaparte, que empieza a cosechar importantes victorias fuera de Francia en la lucha contra los estados que le habían declarado la guerra a Francia. Bueno, Napoleón, aprovechando esa fama
y ese apoyo popular va a dar un golpe de Estado en 1799. Aprovecha también que el directorio era mal visto por la corrupción que había dentro del propio gobierno. Establece un consulado, un gobierno de 3 cónsules, y su objetivo era consolidar los principios moderados de la revolución. Consigue convertirse en cónsul vitalicio, aplicándose en ese prestigio, y elimina del poder a los otros 2 cónsules. Durante el consulado se hace una serie de reformas internas, no se va a establecer una separación de poderes, no va a recoger la Declaración de Derechos que habíamos visto en las constituciones anteriores, y las libertades están muy limitadas. Incluso hay censura para controlar la opinión pública y todas las ideas que fueran en contra de ese nuevo gobierno. Se establecen instituciones nuevas como el Banco de Francia y se impone el franco como única moneda. El franco es la moneda que estuvo vigente hasta que entró el euro. Se unifican las leyes, un código civil que establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y aquí vamos a recordar que con todo lo que se ha hecho se ha acabado con la sociedad estamental. Acordaros, al principio se establece que tanto la nobleza y el clero como el clero van a pagar impuestos. Ya se había establecido la igualdad civil, pero aquí se vuelve a recoger la igualdad de todos los ciudadanos, con lo cual todos los privilegios de esos estamentos quedan anulados, convirtiendo a la sociedad en una sociedad de clases, donde serán los méritos los que definan la posición social de cada uno, los méritos o la riqueza. Establece una administración controlada por el gobierno y crea las prefecturas, el gobierno en las provincias. Reforma la enseñanza pública, realiza un acuerdo o hace un acuerdo con la Iglesia y consigue propagar las ideas y logros de la revolución por toda Europa gracias a las conquistas que establece en Europa. En 1804 se hace proclamar emperador y comienza la época del imperio, ¿vale?, que dura desde 1804 a 1815. En el exterior tenemos importantes victorias contra las potencias absolutistas y contra Inglaterra, y una de las victorias más importantes es la victoria de Austerlitz en 1805, que se conoce como la batalla de los 3 emperadores. Napoleón vence a Austria y a Rusia. Es un periodo de expansión y incorpora territorios a Francia. En algunos casos los incorpora y en otros casos lo que hace es establecer estados satélites que están gobernados por familiares. Por ejemplo, en España sitúa a su hermano José Bonaparte como rey en 1808. Ya veremos cómo es el proceso por el que se convierte en rey cuando veamos la unidad dedicada a España en el siglo XIX. A Luis Bonaparte lo coloca como rey de Holanda, a Jerónimo Bonaparte como rey de Westfalia, a Elisa Bonaparte como duquesa de la Toscana. Así se asegura el enlace con esos territorios y controlar esos territorios a través de sus familiares. Este es el imperio que establece. Las posesiones que van a ser directas son estas que están en verde más oscuro, aquí en las provincias de Iliria, esta zona de Italia, Córcega. Los territorios en un verde más claro son los territorios dependientes de Francia, la zona de aquí, el Ducado de Varsovia, la zona de España. Después tenemos estados independientes aliados de Francia, tras las derrotas que sufrieron ante Napoleón, aunque en su seno están preparando el ataque, bueno, y algunas partes que todavía siguen en rebelión contra Napoleón y ante el invasor. Y después los estados que siempre se han mantenido adversarios de Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Portugal. Estas zonas son de influencia británica y los levantamientos que se producen en 1808 en la zona de España aparecen reflejados también en este mapa. Bueno, las reacciones a este imperio tenemos de apoyo y de rechazo. De apoyo porque se han abolido las monarquías absolutas y se han suprimido los derechos feudales, entonces aquellos con ideas ilustradas ven en Napoleón una posibilidad de avance, y son principalmente los burgueses liberales los que van a apoyar a Napoleón y ese imperio.
y también de rechazo en esos lugares ocupados por la violencia y por la sumisión a Francia. Nace un sentimiento antifrancés en muchos territorios y también surgen sentimientos nacionalistas en algunos casos. Aquí tenéis una caricatura, Napoleón trabajando para la regeneración de España, y aquí tenéis la respuesta a esa regeneración. Son caricaturas de esta época, muchas de ellas muy curiosas y que os animo a que busquéis. Bueno, Napoleón, ante la situación y ante la guerra con Inglaterra y Portugal, en un momento intenta un bloqueo comercial, un bloqueo naval a Inglaterra para arruinar su comercio y así también debilitar a su ejército indirectamente. Por otro lado, aparte de este frente abierto con Inglaterra y con Portugal, el intento de conquistar Rusia y a la vez controlar la sublevación en España, donde estábamos en plena guerra de independencia, supone un desgaste humano y económico. Ese ejército hay que pagarlo, necesitan víveres también para él, y aparte de gasto humano por las muertes que ocasiona, los heridos en guerra, gente que sale de la nación para luchar en otro lugar y además a lugares muy muy lejanos. Más en Rusia les pilla en pleno invierno. Llega un punto que toda Europa se une para vencer a Napoleón y consigue vencerlo en la batalla de Leipzig, en 1813, la que se conoce como la Batalla de las Naciones. Napoleón es exiliado a la isla de Elba, tenéis aquí en el mapa donde está situada, enfrente de la costa italiana, y ahí va a permanecer durante un tiempo. Vuelve y establece lo que es el imperio de los 100 días, pero finalmente derrotado en la batalla de Waterloo, en 1815. Y lo exilia en la isla de Santa Elena, situada en el hemisferio sur, frente a la costa africana. Más lejos para que no se le ocurra volver. A pesar de la derrota, como recoge aquí, consigue algo. Se han propagado por Europa los principios revolucionarios. El lema de la revolución, libertad, igualdad y fraternidad, ahora se conocen en toda Europa y van a ser también ideas que van a estar presentes en las revoluciones liberales que se van a producir en el siglo XIX. El legado que nos deja la revolución en Francia y también en los países que han estado controlados por Francia, por un lado son las bases de la democracia, ahí las tenéis recogidas, el considerar a las personas como ciudadanos con derechos reconocidos por el Estado, desaparece ya el concepto de súbdito, la idea de soberanía nacional, los ciudadanos pueden elegir a su representante mediante el voto, sea sufragio censitario, sea sufragio universal, que la Constitución es una ley fundamental que organiza el Estado y que recoge derechos y libertades, que todas las personas son iguales ante la ley, que la justicia debe ser independiente y una organización administrativa del Estado en provincias y ayuntamientos. Por otro lado, en la vida política y la prensa, los partidos políticos tienen el antecedente los clubes que se creaban durante la Revolución. Hay ciudadanos que tenían ideas políticas, propuestas semejantes se juntan en sociedades para participar en la política. Es el origen de los partidos políticos. Y después los términos de izquierda a derecha, como os conté en la anterior clase, ¿vale? Por el lugar donde se sentaban dentro de la asamblea. La prensa política de opinión también tiene su origen en la Revolución Francesa. Y la liberalización de la economía, porque se suprimen los gremios, con lo cual la burguesía tenía plena libertad para producir y comerciar, y ahora que la revolución industrial ya está presente en Inglaterra y después se va a extender a Europa, va a ser un momento importante para ellos, pero se prohíben las asociaciones de obreros. Se eliminan las aduanas interiores, los aranceles dentro de los propios estados, facilitando así el comercio, y se van a unificar sistemas de pesos y medidas para facilitar los intercambios. Entonces, el metro, el gramo, el litro, el sistema métrico decimal se establecen como medidas únicas. En la enseñanza y la cultura se separa Iglesia y Estado, la enseñanza debe ser laica y la Revolución defiende una enseñanza igual y obligatoria para todos los ciudadanos. Y se crean los museos públicos. Arte y cultura accesible a todos los ciudadanos. Bueno, aquí lo dejamos y seguimos en la siguiente clase. Hasta luego.